Hola chicos, buenas tardes. Vamos a infiltración de algún componente de la sangre, sea celular o no celular. Esto es importante, ¿por qué? Porque puede ser glóbulo rojo, puede ser plaquetas, puede ser plasma, puede ser crío, puede ser cualquier tipo de componente de la sangre, ¿bien? Entonces, puede ser por anticuerpos, puede ser por anticoagulantes, puede ser por metabolismo de la persona, puede ser por enfermedades transmisibles de transfusión, también son respuestas, digamos, anormales a una transfusión sanguínea, puede ser por contaminación de la bolsa, puede ser por un montón de cosas. Entonces, en general, palabras puntuales que vamos a remarcar en reacciones, entonces, respuesta normal del paciente, respuesta no anormal de una persona, de un paciente, del paciente, ante un componente de la sangre, ante componentes de la sangre. Componente sanguíneo. Entonces nosotros vamos a definir las reacciones en dos definiciones distintas. Por un lado tenemos lo que es aguda y por otro lado lo que tenemos lo que es tardía. ¿Sí? Agudas y tardías. Bien. ¿A qué me refiero con aguda y tardía? Aguda estamos hablando de que pasa en el lapso de menos de 24 horas de transfundido, ¿no? Luego de la transfusión. Y cuando hablo de tardía, hablo de que se va a presentar después de las 24 horas de transfusión, ¿sí? TX es una forma de anotar transfusión, así que cuando vean TX es transfusión. Bueno, acá tenemos entonces lo que es tardías y agudas. Dentro de tardías y agudas están las inmunológicas y las no inmunológicas. Entonces tenemos en agudas inmunológicas y no inmunológicas, ¿sí? Inmunológicas, y en tardía también vamos a tener inmunológicas y no inmunológicas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué estoy hablando cuando digo inmunológica y no inmunológica? Cuando hablo de inmunológica, estoy hablando de reacciones en las que interviene el sistema inmune, ¿sí? Simplemente eso. Van a ser una respuesta del sistema inmune del paciente. Y cuando hablo de no inmunológica, estamos hablando de una respuesta adversa, digamos, a la transfusión, una respuesta normal, no era la que esperábamos, pero estamos hablando de una respuesta que no es del sistema inmune, que no va a interferir el sistema inmune. Bien. Diapositiva de PowerPoint. Bueno. Vamos a ver acá, lo vamos a poner en grande, así lo pueden ver bien. Bueno, esto es el cuadro que yo quería hacerles, ¿sí? Tenemos entonces para diferenciar agudas de tardías. Dentro de agudas tenemos inmunológicas y no inmunológicas. Y dentro de tardías también tenemos inmunológicas y no inmunológicas. Habíamos hablado entonces de todo lo que se llama inmunológico, quiere decir que va a estar mediada por el sistema inmune, por lo cual reacciones van a ser dentro de las agudas inmunológicas, quiere decir que son las que son de menos de 24 horas de evolución y cuando hablo de inmunológicas estoy hablando de interacción del sistema inmune. Tenemos estas, reacción hemolítica, ya sea intravascular o extravascular, reacción hemolítica aguda, ¿sí? Fiebre, alergia y TRAL. Dentro de las tardías inmunológicas vamos a tener reacción hemolítica tardía, refractaria plaquetaria y enfermedad injerto versus web. Después vamos a tener las agudas no inmunológicas y las tardías no inmunológicas. Dentro de las agudas no inmunológicas vamos a tener sepsis, sobrecarga circulatoria, hemólisis no inmune, embolia gaseosa, hipotermia y hipocalcemia. Acá veo que me comí una P. Y en las tardías no inmunológicas vamos a tener sobrecarga de hierro. Entonces vamos a categorizar acá. En reacciones agudas de menos de 24 horas, inmunológicas vamos a tener cambiemos de color a ver si se ve mejor. Reacción hemolítica, que es la que empezamos a ver nosotros, reacción
hemolítica, y dentro de la reacción hemolítica vamos a tener distintas. La vamos a diferenciar en extravascular, en intravascular, que es la que dimos, intravascular, en extravascular y también en este va a estar la reacción hemolítica tardía, que va a pertenecer a este grande grupo, que es la reacción transfusional hemolítica tardía. Hemolítica tardía. ¿Por qué lo vamos a poner en estos mismos grupos con reacción hemolítica? Porque cuando estoy hablando de la reacción hemolítica estoy hablando sí acá de una interacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Que es por lo principal que se va a dar la reacción hemolítica transfusional mediada por una interacción de antígeno-anticuerpo. ¿Bien? Puede ser aguda o también está la hemolítica tardía. Ambas van a pertenecer al grupo de inmunológicas, ¿sí? Vamos a ver acá. Obviamente es aguda inmunológica. Esta hemólisis va a ser intravascular y va a estar producida por la interacción antígeno-anticuerpo y se va a dar en los primeros minutos de la transfusión. Mayormente se va a producir por una incompatibilidad ABO. Tengan en cuenta que también les había dicho que se puede producir por Kell, Lewy o Duffy, ¿sí? Así que puede ser cualquiera de esas incompatibilidades. Obviamente que la más importante y la que no nos podemos dejar pasar es la incompatibilidad ABO. Los síntomas en general van a ser dolor en el sitio de infusión, quiere decir donde nosotros tengamos la vía, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, abdominal, torácico, hipotensión, hemoglobinuria. Y vamos a ver en los pacientes inconscientes hipotensión incontrolada, hemorragia anormal y hemoglobinuria. Las secuelas de esta, que es lo que, digamos, lo más importante y por lo cual el paciente corre mucho peligro de no poder seguir sobreviviendo, va a ser la insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda. ¿Sí? Eso es lo más grave que pasa, por lo cual nosotros ya habíamos visto que lo que teníamos que hacer era inmediatamente detener la transfusión y mantener la vía permeable con solución fisiológica, es decir, vamos a limpiar la vía con solución fisiológica. El resto le compete al médico y nosotros nos vamos a ayudar una muestra de sangre de ese paciente para el laboratorio y le vamos a realizar de nuevo nos vamos a llevar la muestra del paciente con la unidad que estamos transfundiendo, nos la llevamos al laboratorio, le hacemos de nuevo las pruebas de compatibilidad del panel y los otros son análisis de laboratorio. Vamos a revisar la identidad del paciente, ABO-RH, y no se descarta la unidad para después poder mandarla a analizar. ¿Bien? Eso, en conclusión, es la parte de intravascular. Vamos a salir de esta parte y vamos a ver entonces extravascular. Dejemos de presentar. Bien. Vamos al pizarrón. Tratemos de borrar. Ya tenemos diferenciada entonces esta parte, cuáles son las agudas, cuáles son las tardías. Vamos a ver que hay bastantes más.
hemolítica extravascular, lo que va a pasar es, estamos hablando de un paciente que es politransfundido. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hablamos de que cada vez que nosotros hagamos una transfusión es probable que ese paciente se someta a algún antígeno que no conoce, que no tiene, y cree anticuerpos. ¿Bien? Nosotros probablemente en la primera instancia vamos a hacerle una transfusión y no vamos a saber, nos va a dar compatible la unidad perfectamente. Luego la vamos a transfundir y días más tarde, ¿sí? Se dice que a los 3 días se empiezan a crear los anticuerpos, que esto es un dato importante que lo vamos a ver después con el tema del guardado de muestras. Entonces, días después vamos a ver que ese paciente creó anticuerpos, por lo cual es importante que nosotros, cuando tenemos un paciente que lo transfundimos habitualmente, no podemos utilizar una muestra de sangre que ya tenemos en la heladera de hace 4 o 5 días atrás, ¿sí? Entonces, si yo hoy, por ejemplo, el lunes me piden una transfusión de un paciente, ¿no? Yo le voy, le saco la muestra, le hago la transfusión. El viernes no lo puedo volver a transfundir con esa muestra. O sea, no le puedo volver a hacer la compatibilidad con otra bolsa con la misma muestra que yo tenía guardada el lunes. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común y necesario que las muestras se guarden. ¿Sí? No es que yo le saco una muestra a un paciente, le hago la compatibilidad y ese mismo momento la tiro. Las muestras se guardan, ¿sí? Sobre todo para volver a verificar cualquier tipo de error, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa muestra guardada, no la vamos a poder volver a utilizar dentro de 5 días, ¿sí? La vamos a poder utilizar al día siguiente, probablemente la podamos ir utilizando, pero ya después de los 3 días no, porque ese paciente ya pudo haber creado anticuerpos ante algún antígeno desconocido que tenía esa unidad que nosotros le pasamos, ¿sí? Puede ser de cualquier otro sistema sanguíneo, no preferentemente del agua, ¿no? Porque si nosotros le pasamos una unidad incompatible, o sea, agua incompatible, claramente todo lo que ya hablamos de la reacción hemolítica intravascular y probablemente no sobrevive a ese paciente, así que sacando ese tema, nos vamos a centrar en lo que son reacciones por otro tipo de sistemas sanguíneos que no son por el agua. Nosotros lo podemos someter a algún tipo de anticuerpo, algún tipo de antígeno, perdón, que la paciente no reconoce, su sistema inmune no reconoce, entonces crea los anticuerpos. Bien. Entonces, una vez que ese paciente creó los anticuerpos, que nosotros, si nos basamos en esto, vamos a decir que va a tener un panel positivo, ¿se dan cuenta? Va a ser probablemente según qué tipo de anticuerpo, puede ser del sistema GEL, del DAFI o del KIT, va a ser importante que nosotros lo describamos, lo visualicemos, veamos cuál es el anticuerpo para ver qué unidad le vamos a pasar. Y probablemente, según qué anticuerpo tenga, nos puede llegar a costar mucho conseguirle una unidad de sangre. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces, para que quede claro, la parte de reacción hemolítica extravascular. Va a ser una inmunización por haloanticuerpos, ¿sí? Cuando hablo de haloanticuerpos, estoy hablando de anticuerpos que no son quiere decir no son propios del paciente, sino que se generaron por sensibilizarse a algún antígeno. ¿Bien? Entonces, pacientes pueden sensibilizarse y producir anticuerpos para antígenos presentes en los glóbulos rojos transfundidos. Esto es una complicación que acarrea el hecho de tener transfusiones de sangre. Un paciente que es politransfundido siempre se puede llegar a someter a sensibilizarse a algún antígeno de los glóbulos rojos transfundidos. ¿De cuáles sistemas pueden ser? Pueden ser del RH, del KEL, del DAFI, del KID. Esos son los más comunes por los cuales puede el paciente generar anticuerpos irregulares, ¿sí? Para este tipo de antígenos. La presencia de estos anticuerpos dificultará la selección de sangre para transfundir. En los pacientes con anticuerpos irregulares de la clase IgG y va a ser transfundido con sangre incompatible, se produce una reacción hemolítica intravascular severa, pero no tan grave como la reacción hemolítica intravascular. Vamos a explicar esta parte. Como les digo, en todas las ocasiones en las que se transfunde sangre, se puede dar esto de la sensibilización ante alguno de los antígenos que tenga la bolsa, ¿sí? Los glóbulos rojos transfundidos. Ese paciente va a hacer anticuerpos irregulares. ¿De qué clase? De clase IgG. Entonces, se le va a complicar mucho poder encontrar una unidad compatible con ese paciente. Por lo cual, nosotros vamos a compatibilizarle todas las unidades que tengamos en la heladera que sean avo-compatibles, le vamos a hacer la compatibilidad. En algunas circunstancias, de X, pocas y de
costo-beneficio, que esté la vida del paciente en riesgo y que realmente necesite esa transfusión, si no le conseguimos una unidad compatible, le vamos a pasar la menos incompatible. Vamos a ver, como les había hablado, del tema de que la incompatibilidad se puede mediar en una más menos cruz, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Las unidades que por ahí sean más menos, puede llegar a ser necesaria transfundirla. En este caso de que no consigamos unidad compatible y que tengamos que pasar una unidad que sea más menos, por ejemplo, se va a producir esta hemólisis extravascular, que va a ser severa, pero nunca va a ser tan grave y va a acarrear la gravedad de una reacción hemolítica intravascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que sea intravascular mediada por el sistema AVO siempre va a ser grave, de vida o muerte. Quiere decir que hay una gran tasa de mortalidad en este tipo de reacción. En esta, que es la reacción hemolítica extravascular, no va a ser tan grave como la que es intravascular, que es mediada por el sistema AVO. ¿Bien? Esta va a ser severa, pero no tanto. ¿Por qué? Porque rara vez se activa el sistema de complemento. Entonces, lo que en realidad va a hemolizar van a ser esos anticuerpos IgG, pero no va a estar activo el sistema de complemento, que sí pasa en la reacción hemolítica intravascular. Se activa el sistema de complemento y la hemólisis se produce por el sistema de complemento, entonces es más grave. ¿Qué vamos a hacer ante esta reacción hemolítica extravascular? Vamos a tratarla y vamos a manejarnos de la misma forma que la reacción hemolítica intravascular, que ya lo habíamos hablado, para la transfusión, limpiar la vía con solución fisiológica, llevarme de nuevo la bolsa al servicio y volverla a tomar una muestra al paciente. ¿Bien? Como medida de protección, avisarle al paciente y dejar notificado qué tipo de anticuerpo irregular es. Y en el caso, esto digamos en el caso de poder identificarlo. Quiere decir que una vez que nosotros le hagamos de nuevo el panel, vamos a ver que tiene un panel positivo, vamos a tratar de identificar, en el caso que nosotros contemos con todos esos reactivos y podamos estudiarlo y podamos identificar el anticuerpo, también vamos a dejárselo notificado al paciente para que lo sepa, para futuras transfusiones. Obviamente va a quedar asentado en el sistema nuestro, vamos a dejárselo asentado al paciente y demás, para tratar de evitar futuros problemas con respecto a este tipo de reacción.
contaminación.
porque las reacciones también pueden ser enfermedades transmisibles por transfusión. Esa también es una causa. Bien. Bueno. Una vez que nosotros ya sepamos de lo que estamos hablando cuando decimos que es una reacción transfusional, es una reacción adversa, anormal, una respuesta anormal del paciente ante la administración de algún componente celular. ¿Bien? Bueno. Luego, habiendo terminado de charlar de esto, nos vamos a enfocar en cuáles son los tipos de reacciones que tenemos. Vamos a borrar un poco acá, a ver si me